ficción se convierte en realidad y los miedos se asoman. La Que Caramba Radio presenta. Ya estamos completamente en vivo aquí en la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. Así que mándenos sus historias. Así que manden sus historias aquí en la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. Manden sus historias. Ya se unieron, ya se están uniendo, así que no se les olvide reaccionar, compartir, mandar sus historias. Manden sus rosas, sus historias. Compartan esta transmisión completamente en vivo aquí en la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. La Que Caramba Radio se encuentra entre las penumbras. Teléfonos en cabina 465-103-0398. ¿Quieres mandar tu mensaje de texto o audio? Marca el WhatsApp 465-103-0398. ¿Quieres llamar completamente en vivo? Marca los teléfonos del estudio al 465-103-0398. Recuerda, la Que Caramba Radio, la mejor radio por internet, se encuentra entre las penumbras. www.laquecaramba.com.mx. Redes sociales y Facebook, La Que Caramba. La Que Caramba Radio, siempre imitada, jamás igualada, se encuentra entre las penumbras. Y hoy jueves 4 de junio del año 2026, damos inicio a una noche más aquí en la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. Y hoy tenemos un programa espectacular, ya que nos han llegado miles de historias, algunas que ya han fascinado a la gente y otras nuevas, otras que dan seguimiento a historias antiguas. Y estas del día de hoy nos llenarán de mucho miedo o dudas de si realmente estamos completamente solos en nuestra casa. Así que, sin más, comenzamos. Muchísimas gracias por estar. Así que, Derek, sí, a lo mejor es que no veo bien tu imagen, así que a lo mejor necesito saber de la imagen, pero sí me acuerdo de una persona que se llamaba. Así que vamos a darle inicio a este programa. Saludazos. E iniciamos con el programa del día de hoy, no sin antes mandar saludos en nuestras redes sociales que ya se están conectando. No se les olvide compartir, darle like y mandarnos esas historias, que compartan,
ya sea a través de las redes sociales, en Facebook, La Que Caramba, y en TikTok. Los estamos esperando con sus historias. Así que, sin más preámbulos, comencemos con el programa del día de hoy, en donde nos comentaban que ya hace algunos ayeres a esta señorita, dice que vive por la zona de Veracruz, que allá ella nació, en la parte de Poza Rica. Ella nos comenta que su madre le contaba que cuando ella era pequeña, muy pequeña, cuando había nacido, pues normalmente la cuarentena la pasa con su mamá, sin hacer quehaceres ni nada por el estilo. Al pasar la cuarentena y ya teniendo algunos meses, pues obviamente ya la madre de familia empieza a hacer algunos quehaceres. En eso estaba su madre. Estaba lavando la ropa. El cuarto de la niña estaba cerca del patio. Así que, mientras la madre estaba tendiendo la ropa, le cantaba y le hablaba a su hija. Obviamente ella haciendo ruidos de bebé, como de manera de contestarle. Así estuvo un rato, como si estuviera platicando con su hija, cantándole, hablándole, sabiendo que ahí estaba. Pero de un momento a otro, dice que su mamá cuenta que ella dejó de emitir ruidos, que ya no se oía, no se hablaba, no gritaba, no hacía absolutamente nada, silencio completamente. Que algo frío le recorrió la espalda, como si algo estuviera mal. Así que dejó de tender la ropa y se fue directamente al cuarto. Cuando abrió la puerta, se dio cuenta que su bebé no se encontraba en la cuna. Se le hacía extraño. ¿Cómo que su bebé no está en la cuna? Empezó a mover todo lo que se encontraba ahí, cobijas, almohada, todo. Y en un momento decidió mirar en la parte de abajo, y ahí envuelta en una sábana, bien cubierta de la cabeza a los pies, se encontraba su bebé, debajo de la cuna. ¿Cómo es que llegó ahí? Estaba tan preocupada que se le olvidó que tenía que estar tendiendo la ropa. La levantó, siguió hablándole. No sabía cómo se le había caído, cómo es que había caído, o qué, de qué forma logró envolverse en esa sábana y caer. Todo le parecía muy extraño. Al comentarlo con las personas de ahí del lugar, le comentaron que a lo mejor los duendes habían querido jugar con esta niña, y al saber que era una recién nacida, querían llevársela a jugar, o tal vez, solo tal vez, llevársela para que no volviera nunca más. Obviamente le dijeron que tuviera que hacer algunas acciones: ahumar ramas de laurel, de romero, ruda, hacer limpias, ahumar la casa, algunas otras acciones para que estos invitados no deseados no regresaran a buscar a esta bebé. Obviamente, al ser una señora de estas zonas, no dudó. Así que, tal cual se lo dijeron, empezó a hacer esos rituales. Y después de eso, dice ella que su madre le dijo que ya no había pasado nada más. Todo había estado muy tranquilo, pero ella nunca le creyó a su madre, hasta que, llegada a Aguascalientes,
y platicando la anécdota con varias personas. Muchas personas coincidieron con lo que le dijeron a su madre. Sí, en realidad, tal vez los duendes le quisieron llevar. En algunos casos nada más para divertirse y después regresar. En otros, para que te unieras a ellos. Pero, siempre esperando que fuera esa la respuesta. Y que jamás fuera que una bruja intentara llevársela a la fuerza. Así que manden sus historias, los estamos esperando aquí en la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. Así que no se les olvide compartir, reaccionar, darle like, para que más personas se unan a esta, su comunidad de la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. Y regresamos a la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. Teléfonos en cabina 465-103-0398. ¿Quieres mandar tu mensaje de texto o audio? Marca al WhatsApp 465-103-0398. ¿Quieres llamar completamente en vivo? Marca los teléfonos del estudio al 465-103-0398. Recuerda, la Que Caramba Radio, la mejor radio por internet, se encuentra entre las penumbras. www.laquecaramba.com.mx, redes sociales y Facebook, La Que Caramba. La Que Caramba Radio, siempre imitada, jamás igualada, se encuentra entre las penumbras. Y así continuamos entre las penumbras, conociendo estas historias en donde a veces la ficción es menos creíble que la realidad, en donde estas entidades pequeñas llegan a juguetear en casas, o tal vez a llevarse a los bebés. Pero no solamente estas entidades. Debemos de entender que en nuestro México existen muchísimas más entidades que siempre han querido llevarse a estos pequeños. No hay más que recordar aquellas historias sobre los alicantes, estas víboras que se alimentan de la leche materna de las mujeres y dejan que los pobres niños mueran de hambre. Así que esta es una de esas historias en donde una de estas serpientes se metió a la casa de una familia. Obviamente los padres no sabían ni se habían percatado de esa situación. La madre se sentía extraña porque alrededor donde amamantaba a su bebé le empezaron a salir pequeñas ronchas, al igual que a su hijo, en toda la boca. Se le hacía extraño porque pues no sabía que si tenía una infección o algo. En el hospital no sabían qué era. Así que simplemente lo dejaron así. Un día, el esposo decidió salir a trabajar de noche, como ya eran varias semanas. Pero en ese momento
llegando a su trabajo, algo ocurrió en las maquinarias que les dijeron a todos los empleados que tenían que regresar, que se les iba a pagar, pero que se regresaran a su casa. Así que en esa ocasión él llegó temprano. Vio todas las luces apagadas, pensando que en su familia ya estaban dormidos. Así que decidió entrar sin hacer ruido, sorprender a su esposa y a su pequeño bebé. Así que entró sin hacer ruido, pero algo extraño se escuchaba. Se escuchaba cómo el bebé se quejaba y estaba comiendo o chupando algo, pero quejándose. Él pensando que a lo mejor su esposa seguía despierta. Se empezó a molestar. ¿Por qué no le hace caso? ¿Qué es lo que está sucediendo? Así que, al llegar al cuarto, empezó a abrir la puerta lentamente para no hacer ruido. Y en ese momento, cuando abrió por completo la puerta y observó a su mujer, ahí la observó, a esa serpiente gigantesca, tomando la leche materna, mientras que al bebé le daba la punta de la cola para que simulara que estaba tomando, para que éste no llorara y que la mujer siguiera dormida. Al ver esto, el señor agarró la serpiente por la cara. Esta se le empezó a enredar en el brazo y lo empezó a apretar poco a poco. Esto hizo que el movimiento tan fuerte y repentino despertara a la mujer. El bebé empezó a llorar y obviamente ella gritó despavorida al ver el semejante animal. Él corrió a la cocina, agarró un cuchillo y con eso decapitó a la serpiente. Ahí fue cuando se dieron cuenta que realmente no es que estuviera enfermo el niño, no es que le estuviera pasando algo malo, sino que simplemente esta serpiente estaba ocupando el lugar del bebé y estuvo a muy poco de lograr su cometido, de dejar a ese bebé sin ningún alimento. Así que desde ese momento la familia empezó a revisar toda la casa para ver que no hubiera nada. Y en la parte más escondida de la casa, en esa esquina donde normalmente los muebles no se mueven, ahí vieron el orificio por donde el alicante entraba y salía a placer, esperando cada noche a que se fueran para él entrar y tomar sus alimentos. Así que no se les olvide mandar sus historias aquí en la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. Manden sus historias, los estamos esperando a que nos contacten y manden sus historias. Así que si ya están en línea, denle compartir sus corazones, compartan, denle like para que más personas se unan a su programa de la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. Y regresamos a la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. Teléfonos en cabina 465-103-0398. ¿Quieres mandar tu mensaje de texto o audio
marca al WhatsApp 465-103-0398. ¿Quieres llamar completamente en vivo? Marca los teléfonos del estudio al 465-103-0398. Recuerda, la Que Caramba Radio, la mejor radio por internet, se encuentra entre las penumbras. www.laquecaramba.com.mx, redes sociales y Facebook, La Que Caramba. La Que Caramba Radio, siempre imitada, jamás igualada, se encuentra entre las penumbras. Y saludando a nuestros seguidores en redes sociales, saludazos desde la montaña más grande de San José de Gracia. Desde allá los estamos esperando que nos manden sus historias, saludazos a la distancia. Y continuando con estas historias de la Que Caramba Radio que se encuentran entre las penumbras, contando sobre estas víboras que normalmente se encuentran en los montes. Hay una muy peculiar en donde se dice que también estas víboras, estas alicantes que han crecido muchísimo, pues llegan a querer a las personas, y a tal grado que las llegan a matar solamente por tener ese placer de hacerlo. A lo mejor para algunos es difícil. Así que para algunos es difícil de creer estas historias, pero para los que están en el campo, todos saben que estas víboras tienen una personalidad muy mala, ya que, como cuenta la historia, nos dice que el jornalero, que siempre iba todas las mañanas a hacer su siembra y recoger su cosecha, a revisar que nadie se robara lo sembrado, a estar al pendiente de que no se maltrataran ni se llenaran de plagas sus cultivos. Siempre se iba a observar cómo iba toda esa producción. Al atardecer, a eso del mediodía, desde el lugar donde veía, se podía observar cuando venía su mujer. Su mujer caminaba y se veía cuando traía la canasta. Luego bajaba a un cerro. Ahí se perdía de vista, pero luego regresaba caminando, ya acercándose a él. Esto pasaba todos los días. Todos los días iba, veía cómo llegaba y veía cuando se regresaba a su casa. Nada fuera de lo común. En algunas ocasiones sus amigos le decían: ¿y por qué no la acompañas? ¿Qué no sería mejor que tú fueras con ella? Que la regresaras y luego te regresaras al campo. No, ¿cómo voy a dejar? ¿Qué no es más importante tu mujer que tu campo? Pues no, es que es lo que me da de comer. Ten cuidado porque te la pueden bajar. ¿Cómo crees? No. A ella no me andan haciendo ese tipo de cosas. Pues bueno, ten cuidado. Así que, con esas advertencias que les hacían los amigos, él seguía vigilando la llegada y la salida de su esposa. Pero una tarde, esperando la comida, antes de que ella llegara, empezó a escuchar ruidos extraños por las parcelas antes de llegar a la suya. Escuchaba ruidos, sonidos, como si un hombre estuviera ahí. Volteaba para todos lados, pero no observaba a nadie.
recordó que era el momento en que llegara su señora, y esos ruidos se intensificaron. Pero, como desde donde estaba no se observaba a nadie, se quedó más tranquilo y lo dejó pasar. Cuando la vio, se alegró. Empezó a verla descender, bajar la colina y entrar a los sembradíos, como siempre pasaba. Pero ese día ya no volvió a salir. Esperó y esperó, y otra vez esos ruidos. ¿Qué son esos ruidos? Se me hace que alguien la estaba esperando. Híjoles, me lo dijeron mis amigos. Alguien la estaba esperando. No ahorita que llegue, pero pasó 1 hora, 2, y la señora no llegaba. Así que decidió de una vez por todas arreglar todo esto y se enfiló hacia donde debería de estar su mujer, caminando entre las demás parcelas, haciendo a un lado cada una de las milpas, y en un momento lleno de horror y terror la encontró la canasta tirada y elevada entre la milpa, como si estuviera atada su mujer, con una mirada de terror que lo veía fijamente. Él simplemente se hincó, empezó a llorar y gritar que por qué no había llegado antes. Lo que se escuchaba era un alicante que estaba aferrado al cuello y a los brazos de la mujer, estirándose por completo entre las milpas. La había elevado y la había quitado su respiración. Con esa mirada de terror, de que jamás podría escapar de ese animal. No fue una persona, fue un alicante el que se llevó a su mujer. Así que mándenos sus historias aquí en la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. No se les olvide compartir, reaccionar, manden sus corazones, like, rosa, lo que ustedes quieran, donaciones. Aquí los estamos esperando para que más personas se unan en esta comunidad de la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. Y regresamos a la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. Teléfonos en cabina 465-103-0398. ¿Quieres mandar tu mensaje de texto o audio
Marca al WhatsApp 465-103-0398. ¿Quieres llamar completamente en vivo? Marca los teléfonos del estudio al 465-103-0398. Recuerda, la Que Caramba Radio, la mejor radio por internet, se encuentra entre las penumbras. www.laquecaramba.com.mx, redes sociales y Facebook, La Que Caramba. La Que Caramba Radio, siempre imitada, jamás igualada, se encuentra entre las penumbras. Y así continuamos entre las penumbras para más historias que muchas gentes a veces no las conocemos o creemos que no son verdad hasta que nos llegan a ocurrir. Como lo había comentado, a veces creemos que las situaciones con los bebés solamente se duermen. A lo mejor un animal como el alicante, pero en otras están más allá, donde la brujería, esas mujeres son realmente las que se quieren llevar a estos niños. Y así lo podemos confirmar, porque en esta historia nos comenta que ya hace algunos tiempos, ya hace muchos años, le había pasado a una señora. A ella no creía en bautizar a sus bebés. Ya los bautizaba de 1 o 2 años, ya después de tiempo. Jamás había pensado en ese tipo de cosas. Pero con su bebé, con ese último bebé, se dio cuenta que lo que decían era real, ya que nos cuenta que normalmente ella dejaba a su bebé en su cuarto, que durmiera. Así ella por las noches podía dormir y descansar. Lo dejaba en su cuna, lo dejaba dormido, y ella se iba a su recámara a dormir, a estar tranquila. Así pasaron los días. Así pasó hasta que llegó casi el momento en que cumpliera el año. En ese momento, dice ella que unos meses atrás empezó a oír ruidos extraños, arañazos, como si alguien caminara en el techo, golpes en el vidrio como si intentaran abrirlo. Pero, pues, ¿quién puede intentar abrir en un departamento en el 3er piso? Sería muy difícil que eso pasara. Así que no le daba importancia a todos esos sonidos. Pensaba que esos ruidos del techo pues eran los vecinos del 4.er piso. Esos ruidos de arañazos pues simplemente las mascotas. A todo le llevaba una explicación y no se sentía insegura. Pero durante ese tiempo el bebé estuvo llorando muchísimo. Así que no sabía qué hacer. Empezó a ver cómo poco a poco se empezaba a ver un poco más amarillo. ¿Comía? Sí, comía. Jugaba, dormía por las tardes, volvía a comer. No se veía nada fuera de lo normal. Creía que todo estaba perfecto, que no había ningún problema. Hasta que una noche, esa fatídica noche, dice ella que hizo lo normal. Preparó el biberón, se acercó a la cuna, empezó a darle de comer al bebé. Pero esa noche
El bebé estaba más intranquilo, lloraba más de lo normal, no quería dormir, no se quería despegar de ella. Pero ella estaba cansada, ella quería dormir. Ella había hecho muchas cosas y quería descansar. El bebé parecía que no se quería dormir, que no se quería alejar de ella. Se movía y hacía todo lo posible, pero también el cansancio terminó venciéndolo y empezó a dormir. Al verlo, lo recostó, le dio un beso en la frente y se fue a su recámara. Nunca lo había hecho, pero esa noche cerró la puerta. Así que se fue a su cuarto. Cuando estuvo ahí, escuchó un golpe intenso. Abrió los ojos y se dio cuenta que ya eran más de las 3 de la mañana. Volteó a su alrededor y vio que todo estaba bien. En ese momento recordó a su bebé. Ese golpe venía de su cuarto. Así que rápido se fue. Trató de abrir la puerta, pero esta estaba trancada, como si algo estuviera deteniendo la puerta. La empujó con todas sus fuerzas. Ahí se dio cuenta que uno de los muebles que tenía la ropa del niño estaba atravesada. La ventana estaba abierta de par en par, como si alguien hubiera escapado por el tercer piso. Su bebé tranquilo, inmóvil, pero demasiado inmóvil, con un color ya muy marcado al morado, frío. Cuando intentó cargarlo, se dio cuenta que estaba completamente frío. Y una risa espeluznante se escuchó afuera de la ventana. Cuando se asomó, una bola de fuego se iba alejando mientras se reía. Y ahí fue cuando lo supo. La bruja se había chupado a su bebé. Hola, hola, ¿qué tal a todos los que ya están unidos aquí en la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras? Hola, 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 hola. Así que manden sus historias aquí en la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. Gracias por todos sus corazones. No se les olvide compartir para que más personas se unan a esta transmisión de la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. Manden sus historias, compartan la transmisión, denle like, su corazón. Si quieren donar, pues esperamos sus donativos aquí en la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. Así que estamos esperando esas historias. Y regresamos a la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. Hola, hola, ¿qué tal? A todos los que ya se están uniendo a las transmisiones completamente en vivo en redes sociales. Aquí ya los estamos esperando en la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. Así que no se les olvide compartir, reaccionar, para que más personas se unan a este su programa de la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras.
Teléfonos en cabina 465-103-0398. ¿Quieres mandar tu mensaje de texto o audio? Marca al WhatsApp 465-103-0398. ¿Quieres llamar completamente en vivo? Marca los teléfonos del estudio al 465-103-0398. Recuerda, la Quequerama Radio, la mejor radio por internet, se encuentra entre las penumbras. www.laquecaramba.com.mx, redes sociales y Facebook, La Quequeramba. La Quequeramba Radio, siempre imitada, jamás igualada, se encuentra entre las penumbras. Y aquí continuamos entre las penumbras con estas historias, de sus historias paranormales. Y sí, normalmente algunas personas creen que estas entidades conocidas como las brujas llegan para raptar a estos pequeños niños, para llevárselos, para hacer rituales, o simplemente para convertirlos también en brujas. Así que, hola. Así que tengan mucho cuidado cuando les digan qué rituales deben de hacer para que estas entidades no lleguen a su casa, o simplemente bautizar lo más pronto posible a estos bebés. Son formas en cómo evitar que estas entidades lleguen a buscarlos. Así que lo estamos esperando con sus historias en la Quequeramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. Y sí, hace mucho que no nos vemos. Y continuando con estas historias, estas brujas no nada más se encuentran con los bebés. A veces estas mismas empiezan a hacer rituales cerca de ríos y arroyos, y las cuales se aprovechan de las historias o el miedo de las personas para alejar a aquellos que podrían interrumpir sus rituales, y utilizando esa historia de la Llorona que se encuentra en los alrededores de los ríos, de los arroyos, de los cuerpos de agua. Utilizando esta historia, ellas se aprovechan para hacer de las suyas. Así que, pues sí, así como nos lo comentan, pues sí, a veces los papás tienen la fortuna de que sus bebés, pues, no los bautizan a tiempo y no cuelgan nada, ni las famosas tijeras, ni nada de eso, y no pasa absolutamente nada. Tienen toda la razón. A veces eso llega a suceder y no es nada fuera de lo normal. Es por eso que muchas veces no llega a suceder nada, pero en otras lamentablemente sí llega a suceder, como nos lo estás contando, que llegó la bruja y se comió a ese bebé, así como el de la historia. Así lo cuentan muchos. Hay personas de antes que cuentan esas mismas historias, en donde tenían un hermano que estaba completamente sano, feliz, contento, y que de un día para otro simplemente la bruja le quitó el aliento. Pero les comentaba, muchas gracias por esa historia.
Muchas gracias. Pero les comentaba que algunas de estas deciden hacer rituales cerca de los ríos. Y para alejar a las personas utilizan el lamento de la Llorona. Ese sonido tan peculiar que lo gritan con fuerza para que les dé muchísimo miedo y no se acerquen a estos lugares. Intentan confundir a las personas. Otros, simplemente como en Rincón, sabemos que ahí, en esa calle, ya alejada del centro, se escucha por las noches ese lamento tan extraño de la Llorona. Pero cuando es una bruja, esta solamente llora. Se escucha el lamento. Se escucha tan terrible como si fuera una ánima. Pero después, si no te alejas, si tienes la valentía de quedarte a escuchar ese sonido, escucharás como poco a poco ese lamento se empieza a convertir en risa. Y estas se acercan, ya que su intención es hacer un ritual cerca de estos lugares. Vamos a hacer próximamente un canal de YouTube. Claro que sí. Ahorita todavía no, pero estamos en planes, ya que tenemos algunos compañeros. Una persona que nos acaba de contactar, Marino, que hace lo que se conoce como exploraciones urbanas, y va a empezar ya con algunos programas en YouTube, ya próximamente dándonos su información. Se los haré llegar. Hola. Así que estén preparados para lo que se viene aquí, entre las penumbras. Y les comentaba de esta bruja, porque nos dicen que allá por las zonas serranas, donde hay mucho cultivo y están esos arroyos para las aguas, un señor de nombre Jacinto iba tranquilamente ya para regresar a comer, y dice él que vio una señora muy guapa, de vestido largo, caminando entre la parcela. A él se le hizo extraño, pero como iba para rumbo a el pueblo, decidió seguirla. Empezó a hablarle, decirle que lo esperara, que la quería acompañar. La mujer no volteaba, no decía nada, simplemente caminaba. Él dice que apretó el paso. Llegó un momento en que a veces trotaba y corría, pero no podía alcanzarla. Llegó un punto en que llegaron casi a puerta del pueblo. La señora dio vuelta en la primera esquina de la calle. Él, al ser muy curioso también, decidió acercarse ahí, y ahí fue donde se encontró a su compadre, exactamente al dar la vuelta. ¿Qué hubo, compadre? ¿Qué pasó? ¿Por qué tan agitado? Es que vengo siguiendo, ¿no viste? ¿A quién viene siguiendo? O sea, la señora, ¿no la viste? ¿Cuál señora? Pues la del vestido negro. No, aquí no pasó ninguna señora. Mira, la calle está sola, pero acaba de dar vuelta. Pues sí, te acabo de ver. Entonces, no, a mí se me hace que lo que andaba siguiendo era otra cosa. No, de veras, una señora. Pues así quedó. Se fue a comer. A lo mejor era su imaginación. Cuando fue de vuelta a la parcela ya para darle su última checada, la volvió a ver caminando rumbo a la parcela. No, esta vez no se me va. Así que se fue corriendo para alcanzarla.
Y sí, esta vez la alcanzó, pero en el momento que trató de agarrarle por el hombro, esta señora cayó al suelo y con la misma forma del vestido, como si esto fuera solamente un manto, dice que lo vio convertida en un perro, en un chacal, en ese animalito que parecía como si fuera un coyote. Volteó, le gruñó. Él obviamente se hizo para atrás asustándose. Luego recordó que traía su machete, así que lo agarró del cinturón, pero este no quería salir, como si algo lo hubiera apretado. En eso vio como ese animal, al ir regresando la mirada hacia donde iba su rumbo, se empezó a escuchar como si se estuviera burlando. Él obviamente se asustó y vio cómo este animal corrió y se alejó de él. Una bruja, un nahual, una bruja fue lo que vi. Por eso no la encontraba. A partir de ese momento, sus cosechas, todo, se le empezó a echar a perder. Le empezaron a decir que fue culpa de esa bruja, que hiciera algunos rituales, que fuera a misa, que hiciera algunas bendiciones, algunas cosas que tuvo que hacer para que otra vez su parcela tuviera el mismo vigor. Después de ese día entendió que no es bueno seguir a las mujeres, y menos si éstas te prestan atención. Tal vez, y solo tal vez, lo que estés siguiendo no sea una mujer. Muchísimas gracias por estar conectados aquí en la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. Así que hay que hacer ya el canal, yo pienso. Pero vamos a ver, con calmita. Necesitamos más espectadores, más. Por eso hay que compartir, que se unan más, que estén más personas viendo en vivos. Es importante para la comunidad. Y para pensar en otros proyectos más importantes, como abrir ese canal. Y regresamos a la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. Teléfonos en cabina 465-103-0398. ¿Quieres mandar tu mensaje de texto o audio? Marca al WhatsApp 465-103-0398. ¿Quieres llamar completamente en vivo? Marca los teléfonos del estudio al 465-103-0398. Recuerda, la Que Caramba Radio, la mejor radio por internet, se encuentra entre las penumbras. www.laquecaramba.com.mx, redes sociales y Facebook, La Que Caramba. La Que Caramba Radio, siempre imitada, jamás igualada, se encuentra entre las penumbras. Y así damos por terminado una noche más aquí en la Que Caramba Radio, que se encuentra entre las penumbras. No se les olvide mandar sus historias al 465-103-0398, al WhatsApp de la Que Caramba Radio. También en redes sociales esperamos sus comentarios, sus historias, para que más personas escuchen sus historias. Porque recuerden que Entre las Penumbras es un programa hecho por ustedes y para ustedes. Los esperamos el día de mañana en punto de las 9 de la noche, aquí, en su mejor estación, la Que Caramba Radio,
la mejor radio por internet que se encontró entre las penumbras. Yo soy su especialista. Mi nombre es Job. Que pasen muy buenas noches. Duerman bien. Descansen. Descansen. Si es que pueden. Hasta mañana. Esta noche comencé a terminar de escuchar. Asegúrate que puertas y ventanas estén bien atrancadas. Que las llaves del agua y el gas... Nos vemos, cuídense mucho. Gracias, no se les olvide compartir.